En el día de hoy continuamos en Buenos Aires, ya nos quedan poquitos días para marcharnos. Aventura en Argentina, concretamente en Buenos Aires, espectacular. Ya visitaré el resto de ciudades. Confiad en mí que un servidor va a volver. Estoy muy contento cómo me ha tratado en sí Argentina. Y nos encontramos, bueno, es un sitio que me habéis dicho que tengo que visitar sí o sí. Salió en Netflix, ya funcionaba. Netflix lo catapultó a sitios que ni imaginabas. Te encontramos en el mercado central, por eso aquí hay un jaleo, hay un ruido, aunque ya aquí están terminando. Aquí hay mucho trabajo, obviamente a primera hora. Ahora mismo eso está todo súper tranquilo, menos un puestecito que tenemos ahí. No sé si se puede apreciar la fila que hay, pero ese puesto lo llevan dos chicas y se llama Las Chicas de la 3. Tenemos aquí a Darío, aquí pesado, ahora salen todos los vídeos. La gente se va a pensar que somos amigos de toda la vida. Me saltó en la calle y ahora me obliga a salir siempre. Sí, trato de mostrar los sitios de la ciudad que... ¿Dónde nos encontramos? Estamos en el Mercado Central en Tapiales. Es el Mercado Central que abastece a la mayoría de las verdulerías. ¿Es el mercado más grande? Sí, es uno de los mercados. O sea, aquí es donde, lo típico, donde encuentras la bolsa de papas más Sí. barato que la frutería de tu barrio. Así es, acá venden directamente por mayor a las verdulerías. Este es el área, o sea, es uno de los pabellones que le dicen. Es enorme, o sea, esto es uno de los pabellones, pero no sé cuántos hay. Sí, por lo menos más, creo que 9 seguro. De hecho, muy popular, no solamente porque la verdura, fruta y demás está a buen precio, calité, que podemos aquí coger unos tomates, no voy a tocarlo. Pero aquí tenemos tomates de calidad, señora. Ya se me cae. Entonces aquí la gente viene a comprar fruta a lo bestia, supongo, verduras. Hay un sector minorista y este es el sector mayorista. Y ahí detrás tenemos el puesto de Las Chicas de la 3, que se ha reventado. Yo las conocí por Masterchef. Ah, no lo conociste por Netflix. No, las conocí por Masterchef. Se han hecho muy populares porque hacen unas tortillas a lo bestia con mucho queso. Rellenas. Tortillas rellenas. Rellenas, sí. Pero rellenas. Creo que es lo más similar a la tortilla española, por así decir, porque la papa sí que está como en cuadraditos, pero no tiene nada que ver porque está abundante. Son particulares, son las tortillas especiales de Las Chicas de la 3. Aparte hacen pizza, empanadas Ah, bueno. y otras delicatessen. Vamos a ver con qué nos sorprenden, vamos a probar un poquito de todo. Y el plato fuerte, la tortilla, ¿cómo se llama? Rellena. Española. Tortilla española al cubo. Dejad en los comentarios si ya las conocíais. Supongo que los argentinos sí, aunque bueno, no todos ven Netflix y demás. Sí, yo la primera vez. Yo también. Vamos a ver qué tal están las famosas tortillas de Las Chicas de la 3. Gracias a Darío. Y gracias a Darío que nos ha traído hasta aquí, la verdad. Si no, hubiera venido en taxi. No. No sé si el taxi podía llegar a entrar igual. ¿En serio? Y cuando salen de la ciudad... Ah, claro, como hay que pasar unos ciertos peajes de estos, es que está en un mercado literal. Yo estuve en el mercado de abastos de Ciudad de México, tienes que ver el vídeo. O sea, es que bueno, yo después de visitar eso no hay nada parecido. O sea, es el mercado, creo que es uno de los mercados más grandes que existen. Aquí se ha armado una fila, por ahí está Darío trabajando, vendiendo pisos y mira la fila que se ha armado. Hostia, esta mujer no para, una máquina. Tengo yo reventado de grabar muchos vídeos y me está activando. O sea, la fila que se te armó. Vamos a pedir un variado, lo que nos quiera sacar. Lo que nos quiera sacar, lo probamos. Un poquito de todo. Dale. Y acá, a partir de este momento, no vale decir que no. Dale. Claramente habrán comido millones y millones de pizza en Buenos Aires. Sí. No se van a ir sin probar la pizza nuestra. Hombre, Pero por vamos a hacer supuesto. así, si te parece. Cortamos unos pedacitos. Sí. Yo hago todo para compartir entre los tres. En este caso van a ser 2 porciones. Vale. Una clásica pizza de mozzarella. Esta para vos. Vale, Darío. ¿Aceituna, sí o no? Pues como quieras. Como la sirvas. Esta. Aceitunita. Provecho. Bueno, recién llegamos. Vamos a probar ya una porcioncita de pizza para cada uno. No solamente venden tortilla de patata, venden empanadas que se ven que van a reventar, están enormes. Las pizzas. Yo creo que es de las pizzas diferentes que hemos probado. De normal son todas súper enormes la masa. Masa crocante, un poco de queso rico, el tomatito. Bueno. Bueno, un clásico, empanada de carne cortada con queso. ¿Me vas a permitir un plato? Le doy media para que sigamos comiendo. En salsa es una salsa que se consume mucho en el norte de nuestro país. En Bolivia, en Perú, se llama yahua, tiene tomate, locoto y cilantro. Es una salsita picante, Vale. pero fresca, ¿sí? Probá de a poco. Te recomiendo comer la empanada con la mano Sí. y ponerle un poquito de picante a cada bocado, pero tantear a ver si el picante es mucho o poco.
Nah, yo lo llevo bien. Ellos. ¿Lo llevo bien? Siguiente, la famosa empanada de las chicas de la 3, de carne cortada a cuchillo. Esto es picantito. Esto es coger un poquito de picantito por aquí y bocadito. ¿Picará o no? Pero a mí no me pica. Pero el tomate le da un frescor con la tortilla tan calentita. La empanada está increíble. Mira el papá. Mientras comes, ves el espectáculo, cómo prepara. Aquí está Pato, la directora de orquesta, tú. No para. Y la otra igual, o sea, la otra está ahí al fondo preparando todo, todas las tortillas, empanadas y demás. Equipazo, ¿eh? Aquí la única mesa que hay es la barra. Bueno, hay una mesita, hay 3 mesitas altas, pero la gente quiere comer en barra. Ah, tiene huevo también, la empanada está increíble, la pizza está increíble. Yo me lío y me como la otra. Sí, está muy buena. ¿Cómo lo vimos por ahí? Muy bueno. No, no pica, está rica. Pero le combina re rico. Sí. Me da fresco a la empanada. Yo tengo un problema con el picante, me lo meto aquí a muerte. Ya que vaya a Perú, yo creo que me muero ahí. La empanada me gusta más que la pizza. Ahora yo no sé si están así desde las 9 de la mañana, tiene que llegar reventada. Viene mucha gente, rollo de turismo, ¿eh? He visto alguno con maletas de viaje, rollo, hacemos la parada aquí. Las 9 de la mañana están igual de intensidad, trabajando. Pero empiezan temprano acá en el mercado a trabajar, por eso yo supongo que 9:30 alguno que come empanada. Claro. Desde las 2 de la mañana. Vienen así. Vienen zombies. Necesito que prueben una empanada más, aunque sea una entre los 3, Dale. de una creación que tenemos con Romy que se llama empanada de cuarto, con mucho cuarto de libra. Ojo. Sabor a hamburguesa. Compartimos una entre los 3. Dale, sí. Yo lo voy a cortar al medio y ya. Tiene el sésamo arriba para darle Claro, efecto porque hamburguesa. simula hacer el pancito de la hamburguesa. ¿Eh? ¿A dónde está el plato de él? Vamos acá. Esta sin yahua, ¿eh? Esa sin picante. Vale, Métanle así por ahí tal cual, con cada ¿no? uno. Me huele a hamburguesa con queso, literal. Para que os hagáis una idea, huele a la hamburguesa de 1 euro con queso o una cheeseburger. O sea, es que te huele a una cheeseburger. El quesito se está fundiendo ahora y la masa está increíble. Lo que sería apuntar en este vídeo qué barbaridad 50.000 veces porque qué barbaridad. El editor ya. Llevamos la primera. Literal es hamburguesa. Siguiente paso. Van a ir corriendo de acá, ¿eh? Una hamburguesa. Esto es una fugaceta rellena. Esta me parece que va una porción entre los 3. ¿Qué les parece? Dale, sí. Si no nos llegamos a la tortilla, ¿eh? Vamos con una para compartir entre los 3. Dale, sí. ¿Les parece que la deje entera acá si no la destrozamos? rellena, Claro, es una fuga rellena. ¿Qué te parece? Madre mía. ¿Querías queso? Si te gusta el queso, las pizzas de Argentina te van a flipar porque están bañadas en queso. Es súper cremosa por dentro. Y su toque aquí como, no tiene como perejil. O sea, o ajo con perejil. Está para compartir, madre mía. Es mi pizza favorita de Argentina. O sea, la fugaceta, con diferencia. Creo que el argentino está de acuerdo también. La mía también. Y encima es que está cremosa por dentro. Pero la masa es diferente a la típica pizza. Venía por tortilla y me voy rodando. La gente se va contenta de aquí. Yo no contaba con comer empanadas y pizzas. Nos viene lo que sería la famosa tortilla de patata. Un platito. Una No. porción vale por 4. Claro, y ya como vienen, ya estuvieron picando, ¿eh? Madre mía. Mira. Madre mía. ¿Cuánto puede pesar esto? Yo creo que pesa por lo menos 400 más. 400 La gramos. porción entera, madre mía. Tortilla de las chicas de la 3, que les llevó a protagonizar el programa de Netflix. Diferencia con el resto de las tortillas que hemos probado, está cortada en daditos, rollo a la española. Tiene jamón de York, enorme, o sea, tiene ahí como 2 láminas de jamón. Es que está hecho al horno, tío. El queso que está, vamos, que desborda queso. Mirad, qué locura. Está buenísima, pero es que está bueno todo. La empanada estaba increíble. La pieza está increíble. Terminamos con el colofón. Esta tortilla, probarla. Nada, buenísima. Yo dije que nosotros le decimos babé a la tortilla y él me dice, ¿qué es babé? Le digo, pero en España no dicen babé, me dice, no, me dice. ¿Cómo le llaman a la tortilla casi, o sea, muy poco cocida? Jugosa.
¿Poco hecha? Tortilla poco cocida. Tortilla poco hecha, le dicen tortilla babé. No, está un poquito más. Pero Está cocida, lo que pasa es que el jugo, el suero de la mozzarella, claro, hace que sea hace tortilla. que esté jugosa. Porque si no, no se derretiría la mozzarella. Si estuviera muy poco hecha, se desparramaría. Claro. Con el queso y todo. Le pongo picante. Está qué rico. Yo me lo como así esto. Le he pedido otra porción. Bárbara acá. Para él solo. Trae los tamaños de las porciones. Y mientras tú estás todo ahí que se mantiene. He pillado tortilla con la salsa esta picantita. Qué locura. Lo bueno es que si vienes de lejos, por lo que sea, vas a comer bien, ¿sabes? Y hay sitios que por lo que sea lo recomiendan mucho y cuando vas dices, madre mía, ¿para qué vengo hasta aquí? Aquí vale la pena, ¿eh? Decidme un creador de contenido que haya exprimido más Buenos Aires en 24 días que yo. Canal principal y secundario. Esa es la tortilla de verdura. Cortamos una porción Para sí, por favor. Sí, ya morimos aquí. y después unos abdominales o algo, ¿no? Lo vamos caminando. ¿De qué parte de España son ustedes? Bueno, vivimos en Madrid. De Madrid. Sí. No son de Madrid, pero viven ahí. Sí, soy de Valencia, ella es de Colombia. ¿De Colombia? Qué lindo, qué bonito. ¿Y vos vivís acá en Buenos Aires? Acá, Liniers, digo, ¿eh? Acá nomás, hincha de Vélez, ¿sos? Bien, ¿viste? Te dimos una camiseta Muy bien. a Juan. Yo soy independiente, sí la ¿De probaría qué es? igual. Esta es de acelga, no es de espinaca. Cebolla, queso rallado, nuez moscada, sal y nada más. ¿Sí? Como un típico relleno de verdura. Mira qué locura. O sea, de una porción te saco esto de aquí, esta de aquí. Si quieres pedir otra para ti aparte, te la puedes pedir. Y aquí tenemos la mía. Te tiene que gustar las acelgas, ¿eh? A mí me gustan. Particular. Esta no es para todos. Sabía lo que es la tortilla, que es de acelga. Y tiene que triunfar esa tortilla porque la hace mucho. No. Desde que llegamos no para, ¿eh? Tengo mucha gana, pollo, tío. Me encanta, Darío. Darío, ¿me ves más gordo? Puede ser. Un poquito. Yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? ¿O quieres más? Darío, ¿quieres que repitamos otra vez? ¿No? Dejamos la barra libre antes de que nos linchen aquí. Y vamos a intentar... Me estás mirando con cara de Sí. Ya fue, si no quedó nada. A mirar la locura que hay aquí. Tenemos el mercado justo aquí delante. Están a punto de chapar, ¿no? O sea, esto está ya en las últimas. Nos encontramos en el mercado donde intoxicaban a los argentinos. Aquí está el culpable de todo. También me veo No, 2 días con Dalmao. ¿Cómo estás? ¿Te cuelo? Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Adelante. Ahí me cuelo en vuestra casa. Perdón, Yo he trabajado en la hostelería y me daban ganas de ayudar. O sea, ¿cómo preparar la tortilla? Aceite. Yo te lo hago así todo rápido, porque mirá toda la gente que Nada, tú dale caña. Esto... esto, mezcla, papa, huevo, Sí. sal. Vamos. Mucho queso. Que no falte queso. Acá somos muy generosos. Sí, ya veo, ya. Mucho queso. Hace que rebose lo... Madre mía. Por todos lados. ¿ves? Jamón. Jamón. Mucho jamón. Vamos con la otra mitad. Sí. Le damos un besito. Y al horno. ¿Cuánto tiempo en el horno? Calcular unos 10 minutos. 10 minutitos. Sale, le damos vuelta. Ah. Le hacemos unas palabras mágicas para que se cague, no se rompa. Dale. Vamos a dar la vuelta. Ojito. Madre mía. Vuelve. Mira qué bonito. Y ahí, vuelve al horno. ¿Cuántas tortillas puedes preparar en un día? Que haya hasta que haga falta. En un servicio. Cuidado. Depende de la gente. La gente come por porción, Sí. se lleva entera. Yo veo gente que viene de... O sea, gente extranjera. Yo veo gente que viene de España, che. Sí. Gente extranjera y yo como si... ¿De dónde soy yo, Acá, capital. Equipazo, yo creo que con mirarse ya os comunicáis. Así, ves lo que te queda bien filmadito. 14 años llevamos. ¿Ah, sí? 15 de pareja. ¿Estamos bien o no? Miranos. Felices de la Voy vida. a decir. ¿Ah, no pararon en pandemia? No, ¿sabes qué? Somos parte de un servicio esencial. El mercado Sí. nunca cerró. Ah, mira. Los primeros 15 días sí, porque no sabíamos qué hacer, porque era un quilombo el mercado. Tuvimos que poner como la gente no existía esto, ¿no? La mampara no estaba. Ah. Hicimos todos unos nylon, hicimos un agujero acá, un agujero allá y era solo para llevar.
Ah, vale. La clientela 100% es la gente trabajadora de acá. Claro. Esos son Hay los gente de fuera, pero... que ahora se juntan, pero no tanto, porque nosotros hacemos un horario extra mercado para poder recibir a la gente que no es de mercado. Sí. Si no, ¿Está contento el mercado con vosotras? ahora esperemos que sí. Va a tener que estar. No, hombre, sí. ¿Arriba qué es? ¿Arriba tenéis sitio? Arriba es la confitería que hoy maneja mi hermano durante la madrugada, Sí. o sea, más en la madrugada y un poco de la mañana, que antiguamente era el restaurante de mi papá, y de mi mamá, y de mi hermano y mío, ¿no? O sea, de la familia. Vale. Pero eso pasó hace muchos años. Hoy en día, como laburamos de noche arriba, es más cafetería. Yo veo vuestro horario que es hasta las 2:30, pero yo no veo fin aquí, ¿eh? 14:30, pero son las 5. Chicos, cerramos a las 2:30, por favor. ¿Y el programa de Netflix lo notasteis? ¿Fue fuerte o ya funcionaba antes? No, funcionaba, pero con la gente acá del mercado. Salimos en Netflix y eso es súper internacional. Olvidate. Explotó. Y sí, nos empezó a conocer gente de todo el mundo. ¿Y todo lo compráis aquí, del mercado? No todo. Nada, lo que se puede, ¿no? Sí, obviamente todo lo que es vegetales sí, Ya. imaginarás. Después tenemos nuestros camiseros de toda la vida, sí, Ah, vale. que está acá en el mercado. Proveedores vuestros, sí. Después, bueno, depende, no tenés, si bien hay todo, nosotros tenemos proveedores de hace muchos años que, por una cuestión de logística más que nada, que me lo traen hasta acá, Ah, ni siquiera salimos nosotros a buscarlo, a Ah, llamar. y viene directamente. Son proveedores de mucha confianza que saben qué productos laburamos y nos lo traen hasta acá. Quiero decir que venía a probar la tortilla y he terminado degustando la empanada, pizza. Tortillas y ganchos, como decimos nosotros. Es la pantalla final, pero mientras hay que ir picando. Ahí, buenísimo. ¿Vamos? ¿Se quema? Que me cago quemando. Bueno, la cámara querías. ¡Y sacame fotos! ¡Qué pelotuda que sos! Nada, equipazo. Eso, Un placer. Gracias. nos vemos la próxima, nos vemos más tranquilos. ¿Cuántos debo? Ahora hacemos la cuenta y ahora vaya. Equipazo, ¿eh? O sea, las cabronas se miran y ya saben lo que tiene que hacer cada una. Y si no, pues se comunican, obviamente. Y la fila sigue. O sea, fijaros esto, qué locura. Yo te mando el vídeo por Instagram o lo que sea. ¿Sabes? Buen viaje, Muchas gracias. No, la madre de los paridos. Nos han regalado aquí llaveritos, las chicas de la 3. ¿Qué quieres hacer? Toma, Dani. Gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos han invitado. No sé ni cuánto cuesta ahora cada cosa. Sitio increíble, recomendado 100%. O sea, está todo muy bueno. Vale la pena venir hasta aquí. Fijaros la fila que hay. De normal son trabajadores. O sea, la clientela más fuerte son los trabajadores del propio mercado. Viene mucha gente de fuera, como un servidor. Ahí está Pato y Romy trabajando, llevando, vamos, lo que sería el puestito del mercado. Unas auténticas máquinas. Están a punto de cerrar, aunque yo lo veo complicado porque siguen trabajando a fuego. Sitio top, recomendado. Me voy de Argentina por todo lo alto, volveré y cuando vuelva a Buenos Aires la visitaremos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en una nueva aventura, no sé dónde, en algún lado estaremos. Sitio espectacular. Nos volvemos para España. Que valga unos pesos más. 16 costillares, hicimos 15 completos de Me han asaltado para que enseñe la pileta. Dios mío, esto está Carne puro entonces. Aquí está